Bienvenidos a este momento. Mi nombre es Xiomara Restrepo. Estoy en el tercer semestre del Instituto Bíblico Filadelfia JB y el día de hoy quiero llevarles hacia un tema que es el Espíritu Santo, ¿sí? El texto base sobre el que yo me guié y sobre el que yo me desarrollé todo este sermón fue sobre Juan 14, 16, 17, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, amados y amada iglesia, a este sermón le puse el título Conociendo el Espíritu Santo. Y a través de este sermón quiero llevarlos en un viaje donde quiero que conozcan al Espíritu Santo, quiero presentárselos en parte. ¿Por qué en parte? Porque tal vez puede faltarme más características, porque sabemos que el Espíritu Santo es vasto, es demasiada información, pero Dios puso en mi corazón hablarles sobre 5 puntos básicos que yo desarrollé. En este primero, el primer atributo, característica que tengo del Espíritu Santo, quiero mostrarles al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, ¿sí? No podemos empezar a hablar del Espíritu Santo sin reconocerlo, cuál es su base, que es parte de la Trinidad. La segunda característica o atributo del Espíritu Santo, quiero llevarlos también, que es el Espíritu de verdad. Es aquel Espíritu que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesús en esta tierra para poder nosotros conocer la verdad, para poder llevarnos a Él y que podamos realmente conocerle. La tercera característica o atributo que quiero llevarlos es su poder transformador, ¿sí? Vemos que también a través del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas, que cuando le damos ingreso, Él mora en nosotros, ¿sí? Y a través de esto empieza un poder de transformación a través de leer la palabra, a través de caminar en santidad, y ahí es donde realmente podemos conocer al Espíritu Santo y podemos ver su poder transformador. Como cuarta, quiero que también lo veamos como esa guía, esa voz que nos habla todo el tiempo, que nos guía, que nos lleva a tomar mejores decisiones, que nos lleva a entender de que no ha sido un error, de que no ha sido lo que nosotros queremos, sino que el Señor siempre ha sido soberano y que a través de su Espíritu Santo podemos encontrar esa guía, cómo caminar, hacia dónde ir, qué decisiones tomar, no desde nuestra propia concupiscencia o nuestra propia prudencia o sabiduría, sino lo que el Señor quiere hablar. ¿Listo? Y como quinto y último punto, y creo que es el más importante, es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo es aquel por el cual conocemos al Padre, por el cual el Espíritu Santo habita en nosotros y ya nunca se vuelve a él, ¿sí? Cuando realmente volvemos a nacer de nuevo, cuando el Espíritu mora en nosotros, debe haber un cambio, debe haber una transformación y debe haber algo que nos haga nuevas criaturas. Y eso está en la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, estos 5 puntos es lo que voy a desarrollar por medio de este sermón. Y adicional, quiero que en el desarrollo de este tema nos hagamos una pregunta muy importante. ¿Realmente conocemos al Espíritu Santo o solo hemos escuchado de él? Si solamente ha sido por medio de las prédicas, por medio de algún hermano que hemos escuchado, pero realmente no lo conocemos, realmente no sabemos quién es Él. Entonces, hermanos, esta es la introducción hacia mi tema y de aquí vamos desarrollando todo lo que va a venir en este sermón. Ahí ya se cumple los 160, ¿no? Okay. Bueno, entonces, como primer punto, vamos a ver el Espíritu Santo como parte de la Trinidad, ¿sí? Como cristianos e hijos de Dios reconocemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no está escrita textualmente en la palabra, vemos que está implícito en la palabra y lo creemos. Entonces, como cristianos y como personas que hemos conocido,
sabemos que Dios es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y podemos ver en la palabra que está en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos cómo él no habla de quiero hacer, sino que dice hagamos, ¿sí? Entonces ahí es donde él también demuestra la Trinidad y también digamos que al ser nosotros semejanza de él, tenemos tres, que es cuerpo, alma y espíritu. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Kelly Barba. Soy estudiante del Instituto Bíblico Filadelfia Jesucristo Vive de la materia homilética y el día de hoy vamos a estar exponiendo un sermón temático en el cual para el tema que escogí fue la espera en el proceso de Dios y el desarrollo de la fe. El versículo que apoya este tema es Juan 11:40, que dice, pues habla cuando Lázaro murió y que dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Como título de este tema tenemos el silencio que prepara la gloria. Y para entrar en la introducción de este título, tenemos un desarrollo de este panorama y es que Lázaro había muerto, María y Marta llevaban 4 días esperando que Jesús llegara para que pudiera haber salvado a su hermano y en el cual se torna un panorama en el que ellas pierden la esperanza de que su hermano pudiera salvarse. Para ellas todo estaba destruido, para ellas se había perdido toda esperanza de que su hermano recobrara su vida. Pero básicamente esto es lo que el Señor en su maravillosa obra es donde Él opera el milagro de la fe. Y es ahí en este panorama donde Él nos pone a prueba para que nosotros confiemos en su palabra, confiemos en Él y que la espera no se torne abrupta ni espaciosa, sino que sea una espera en el Señor en la que podamos ser cada día animados en el Señor y que por el contrario esa bendición que esperamos sea una bendición que nos va a llevar a una recompensa llena de alegría, llena de ánimo, llena de muchas cosas buenas que nos van a llevar a descansar en el Señor. Pero ¿por qué nos cuesta tanto esperar? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Y es que vivimos también en una era en la que todo lo queremos rápido, todo lo queremos a alta velocidad, lo queremos en un momento, un chasquido. Y básicamente hemos perdido esa forma de esperar en el Señor, esa forma de ser pacientes, de saber de que el Señor está trabajando en nosotros, está trabajando en nuestro carácter, en nuestra espiritualidad. Muchas veces las cosas no nos llegan a nosotros a la hora que nosotros queramos, en el tiempo de nosotros, porque no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo del Señor, ¿sí? Entonces, es ahí donde el Señor nos prueba a nosotros, prueba nuestra fe y debemos esperar con alegría, debemos esperar en adoración, siempre doblando rodilla, orándole al Señor, ayunando para poder ver el resultado más adelante. El significado de que el Señor se tarde en darnos una bendición, en darnos lo que nosotros le estamos pidiendo, no significa que Él no se acuerde de nosotros o que lo haya olvidado, sino que está trabajando poco a poco como ese maestro que nos forma en la palabra, porque tal vez a veces en nuestro corazón no hemos muerto a varias cosas, como los dioses que ponemos en nuestra vida, cosas que ponemos antes que el Señor y que eso nos desvía de la bendición real que el Señor tiene para nosotros. Entonces tenemos un verso o un versículo de Isaías que dice que nos recuerda que a veces esperar cansa físicamente, pero que el Señor dice así: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas y correrán y no se fatigarán y caminarán y no se cansarán. Amén. Esto nos recuerda que aunque estemos cansados, que aunque estemos desanimados, el Señor nos va a renovar las fuerzas día a día si confiamos en el Señor.
Esperar nos genera ansiedad, ¿cierto? A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, hacerlas rápida. Queremos controlar el tiempo, que es el cronos del Señor. Pero esto lo que nos va a dejar es cansancio y desánimo en nuestras vidas. Como segunda pregunta, ¿qué hace Dios mientras nosotros esperamos? Entonces, a veces las circunstancias, por más oscuras que se tornen, nosotros a veces vamos a pensar que, no sé, que el Señor se olvidó, como lo dije anteriormente, pero no, el Señor está trabajando con esos cincelazos, moldeándonos como ese maestro que forma esas vasijas y nos tiene que romper muchas veces para volvernos a formar y volver a hacer una vasija nueva, y es ahí donde forma y moldea nuestro carácter y nuestra espiritualidad para que aprendamos a esperar en el Señor. Amén. Hay un verso clave aquí, es en Filipenses 1:6 y dice, el Señor sigue perfeccionándonos en su obra. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Me presento, mi nombre es Javier Restrepo Ardila, soy estudiante del Instituto Bíblico. Inicié el primer semestre y hoy voy a hablar de un amor incondicional y transformador. Entonces, vamos a 1 Corintios del 13, del 1 al 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladándose los montes y no tengo amor, nada soy. En esta parte de la palabra entendemos entendemos todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera, pero si no tengo amor, el amor de Cristo, nada soy, nada somos en esta vida, porque Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna, de un pecado que nadie podía salvarse. Todos estamos condenados a una muerte eterna, pero Cristo, por medio de Dios, se murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, se hizo pecado. Entonces, continuando, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. En esta parte podemos decir que el amor todo lo sufre, todo lo ve y todo lo soporta. O sea, como Cristo soportó la muerte en la cruz, aun cuando nadie quiso aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y fue llevado a morir en una cruz por nuestros pecados, debemos entender que Cristo es nuestro Redentor y por Él tenemos salvación por medio de la gracia. Y continuando, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces ahora vemos por el espejo
mente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte. Cuando antes éramos niños, pensábamos como niños y juzgábamos como niños, pero ahora cuando ya conocemos de la palabra, conocemos de Cristo, ya somos guiados por el Espíritu Santo y guiados por la palabra del Señor que fue escrita desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos entender el amor de Cristo y pasamos a la introducción. El amor de Cristo es un tema central en la fe cristiana y una fuente inagotable de inspiración y esperanza para quienes buscan vivir una vida llena de significado y propósito. En este sermón exploraremos las características del amor de Cristo, su impacto en nuestras vidas y cómo podemos reflejar ese amor en nuestro día a día. Tenemos que pensar en cambiar ahora lo que antes hacíamos cuando no conocíamos al Señor, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, y ahora que conocemos al Señor, debemos vivir una vida santa hacia Él, ser transformados por medio de la palabra que fue escrita y que llevemos siempre al Señor en nuestra vida, en nuestro caminar, y seamos reflejo de Él en todo momento. Y espero que sea de gran bendición y de gran bendición esta palabra y que les pueda servir para más adelante en todo momento. Buenas tardes, queridos hermanos de la congregación. Mi nombre es Sandra Cruz, estudiante del Instituto Bíblico Jesucristo Vive. En este día vamos a hablar de un tema muy importante que hoy en día ocupa la mayor parte de nuestras vidas, que se llama la idolatría. El texto a desarrollar y donde encontramos, el texto bíblico donde lo encontramos se llama Deuteronomio 5, versículo del 6 a 10, que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. El título de la prédica a desarrollar en el día de hoy es la importancia de reconocer a Dios como nuestro único creador y salvador. Entrando en materia, actualmente el mundo nos muestra y nos invita y nos llena de distracciones pasajeras, placeres pasajeros, materialismos y deseos que constantemente buscan ocupar ese primer lugar en nuestro corazón. Muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que cosas como el dinero, la belleza física, la apariencia, el éxito y el poder ocupen ese lugar que debería estar ocupado por Dios. Aunque solemos asociar la idolatría con imágenes y dioses falsos de la antigüedad, la Biblia nos enseña que la idolatría sigue siendo un pecado presente en nuestros días. Esto ocurre cuando algo o alguien ocupa el lugar que solo Dios merece en nuestras vidas. Cuando quitamos a Dios del centro de nuestro corazón y ponemos otra cosa en su lugar, estamos cayendo en idolatría. La idolatría es peligrosa, hermanos, porque nos aleja de nuestra mirada de Dios, enfría nuestra relación con Él. Nos conduce a desobediencia espiritual y a rebelión. Por eso, queridos hermanos cristianos, es necesario que examinemos nuestro corazón para identificar aquello que podría estar ocupando el lugar que le corresponde únicamente a nuestro Señor Jesús. En este mensaje reflexionaremos sobre quién es Dios, para poder entender en materia qué es la idolatría y qué nos mantiene, qué puede mantenernos libres de aquella idolatría. Ya para desarrollar el texto nos podemos hacer una pregunta: ¿quién es Dios? Dios es el creador de todo el universo.
eterno, soberano, poderoso, santo y lleno de amor. Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el único que nos ha liberado de la esclavitud a través de su sacrificio de su único Hijo unigénito, Jesucristo, para salvación. Como dice en Deuteronomio 5:6, que dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios, el Todopoderoso, es el único digno y creador, quien vino para liberarnos de nuestros pecados y rebeliones para salvación. Algunos textos que podemos buscar en la Biblia para sostener y rectificar esta información lo encontramos en Génesis 1:1, que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nehemías 9:6, Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. En Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Isaías 53:5, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como segunda pregunta, para seguir con el desarrollo de nuestro tema y entrar en materia, definamos qué es idolatría. La idolatría es el culto o adoración a dioses falsos o imágenes o cualquier cosa creada por el hombre que toma el primer lugar de Dios. Vamos otra vez al texto principal, Deuteronomio 5:7, que dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios aborrece la idolatría, ya que esto nos lleva a iniquidad, causando nuestra muerte espiritual y distanciándonos del propósito de Dios. Y Dios es claro al declarar de que no tendremos dioses ajenos, porque la honra debe ser solo para Él. Amén. Amada Iglesia, buenas tardes. Mi nombre es César Camargo. El tema que les quiero compartir el día de hoy es la actitud que nosotros debemos tener al momento de dirigirnos a Dios, al momento de orar. Para eso mi texto base es 1 Samuel 7. Pero ¿por qué escogí este tema? Hoy en día muchos cristianos se acercan de una manera liviana al Señor, y creo que nosotros hemos caído en ese error. ¿Por qué? Porque se viene desde un tiempo por acá compartiendo un evangelio liviano. Oramos cuando queremos, leemos la palabra cuando queremos, buscamos de Dios de una manera tan liviana, muy alejado de lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces viene una pregunta: ¿acaso existe una manera equivocada de acercarme a Dios? ¿Acaso como cristianos yo me acerco de una manera equivocada a Dios? Y la verdad, la respuesta para eso es que sí. Hemos caído en ese error. Hemos caído en el error de acercarnos y decir, mencionar atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es grande y Dios yo necesito. Y creemos que mencionando atributos de Dios es suficiente para tener contento a Dios y ya Dios nos tiene que responder. Y mi hermano, la verdad no es así. La palabra de Dios dice en el Salmo 51:7 que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Un corazón, un espíritu quebrantado, Él nunca desprecia. Entonces esto ya nos da indicios de lo que dice nuestro texto, y es que nosotros debemos acercarnos con un corazón humilde. Debemos primero arrepentirnos. La palabra de Dios menciona que nosotros debemos volvernos a Dios. Nosotros debemos, en el Antiguo Testamento se menciona que muchos de los reyes que se acercaron hicieron lo bueno, pero hacía esto y esto y esto. Del todo no se volvían de Dios. De muy pocos reyes se menciona que sí se volvieron de todo corazón. Y ese es el ejemplo que trae este texto. Está el sacerdote Samuel, y es el que hace volver al pueblo a Dios. Pero tenemos que reflexionar en esto y tenemos que preguntarnos,
Nos hemos vuelto de todo corazón al Señor, de verdad nos hemos arrepentido, de verdad cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos de una vez pidiendo o nos acercamos con una actitud correcta. Señor, reconozco mi condición delante de ti, y eso es lo que nos enseña esta palabra. El título que le he colocado a esta enseñanza es la oración que Dios oye, y le voy a leer 1 Samuel 7, versículo 3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, escuche bien, de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales, obedecieron inmediatamente, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a Israel en Mizpa. Se reunieron en un lugar, hubo un lugar especial para orar. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Hasta ese entonces, hasta que le pidió al pueblo que se arrepintiera, hasta que le pidió al pueblo que se volviera de todo corazón, fue cuando él dijo: ahora sí vamos a orar. Esa debe ser nuestra actitud para acercarnos a Dios, no acercarnos pidiendo, sino decir: Señor, ¿cuál es mi condición? Señor, si no tengo la capacidad, si no tengo el corazón, Señor, muéstrame, ¿qué debo cambiar? Versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Estaban realmente arrepentidos. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Era la evidencia de que el pueblo realmente estaba arrepentido. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hasta este momento no han orado todavía. El sacerdote estaba acercando al pueblo y diciéndole: esta es la actitud correcta que ustedes deben tener. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y escuche este versículo que sigue. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ya había empezado una identidad, porque ya habían empezado a reconocerse delante de Dios de que habían fallado a Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. De aquí saco el tema de mi sermón, y dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó en holocausto, y clamó a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Jehová lo oyó. No fue que el sacerdote Samuel dijo: necesitan de Dios, necesitan buscar de Dios, entonces venga, oramos. No, tenía que haber un arrepentimiento para acercarse a Dios. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Daniel Varila. Quiero traer un sermón a ustedes sobre la tentación y espero que sea de su plena utilidad. Vamos al texto de una vez. En Santiago nos habla, que dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, nosotros en la iglesia, en la vida cristiana, creemos muchas veces, y muchas veces se predica, que va a ser un camino fácil, va a ser un camino de rosas, que va a ser un camino tranquilo. Y la palabra no nos dice eso. El cristiano va a ser tentado, va a ser puesto a prueba. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos. Y la palabra nos guía sobre este tema. Entonces, primero vamos a hablar qué es la tentación. La tentación es la incitación a cometer el pecado, a ir por el mal. Y esto busca apartar al creyente de Dios, del camino cristiano. Muy bien dice en Santiago
Leo nuevamente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios le ha prometido. O sea, los cristianos, ahí ponemos en evidencia, van a ser tentados, y todos tenemos que ser conscientes que vamos a ser tentados en la vida. En 1 de Pedro 5:9 nos dice: sed sobrios y velad. Dice velad. Tenemos que velar, estar pendientes, porque en cualquier momento vamos a ser tentados. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El demonio está muy pendiente en qué momento nos puede atacar con la tentación. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nos está diciendo, todos los hermanos vamos a ser tentados. No es un camino fácil, y como dice la palabra, tenemos que estar sobrios y velar, estar muy atentos de cuando vayamos a ser tentados, estar sobrios, atentos a esto. ¿De dónde proviene la tentación? La palabra nos muestra que la tentación no proviene de Dios, sino que es Satanás quien nos tienta, ¿sí? Dios permite que Satanás nos tiente, pero la tentación viene de Satanás. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿sí? Nos está afirmando, no es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, los deseos en la carne que tenemos nos pueden llevar a eso, a que Satanás active esos deseos en nosotros y que nosotros caigamos en pecado para llevarnos a la muerte, para llevarnos a alejarnos de Dios. Otro ejemplo de Marcos dice 1:13, y estuvo allí en el desierto 40 días. ¿Quién? El Señor Jesús, ¿sí? Y era tentado por Satanás. Nuevamente nos afirma, ¿quién nos tienta? Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Otro ejemplo, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo nos está hablando del demonio, ¿sí? Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el Satanás y ataca lo que sembró en su corazón. Hermanos, necesitamos estar atentos y velar para que no seamos tentados, no caigamos en tentación, sino que pasemos esa prueba. ¿En qué aspectos podemos ser tentados? La palabra nos muestra que en varios aspectos podemos ser tentados, pero principalmente en las debilidades humanas. Tentados por nuestros deseos y pasiones, como lo leíamos en Santiago 1:14, que somos tentados en nuestra propia concupiscencia y somos seducidos. En Mateo 4:2-5, en las necesidades físicas. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es David Sánchez y el día de hoy les vengo a hablar de un episodio especial que ocurre en el Evangelio según San Juan. Es uno de los episodios donde Jesús está predicando a la multitud y en medio de la multitud hay fariseos, saduceos y hay personas del común. Jesús, como maestro de maestros, tenía la capacidad de impactar de forma eficiente en el corazón tanto de unos como de otros. En este sermón habla muy teológicamente, pero al mismo tiempo trae esperanza al corazón de las personas. ¿Por qué es especial? Vamos a ver Juan capítulo 10, versículos 7 al 16. Una vez más Jesús les dijo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué esto les causa ira, molestia, incomodidad a los religiosos de ese entonces? La respuesta está en el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, debemos emplear
un viaje al pasado para descubrir por qué decir soy el buen pastor causó tal nivel de ira en unos y esperanza y amor en otros. Empezamos con Génesis capítulo 4. ¿De dónde proviene ese título de pastor? Hoy en día conocemos pastores, está el pastor de la iglesia X, Y, todo el mundo se dice pastor, en fin. Pero resulta que el título pastor fue pensado e ideado por el mismo Dios. En Génesis capítulo 4, versículos 2 hasta el 5 nos cuenta el conflicto que hubo entre Caín y Abel. Caín era agricultor y Abel era pastor. Cuando se presentaron ante Dios, la ofrenda del pastor de ovejas fue agradable ante los ojos de Dios. En ese momento y de ahí en adelante, para los hebreos, la labor de pastor era algo honroso, honorable, era algo especial ante los ojos de Dios. Lo podemos ver en la vida de Jacob. Jacob, cuando bendice a José, su hijo, en el lecho de muerte, dice, Génesis capítulo 48, versículos 15, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, al Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, bendiga a José. Es decir, que Jacob se identificaba a sí mismo primero como una oveja. Sí, señores, como una torpe oveja, el animal más torpe de la tierra. Las personas que conocían a Dios lograban entender que los seres humanos éramos como unas torpes ovejas que necesitaban de un pastor. Y este patriarca identificó a Dios como su pastor. Ahora, hoy en día conocemos que pastor es una persona religiosa que lidera una congregación, porque es algo espiritual, ¿sí? Los pastores de hoy en día no cuidan ovejas. Entonces, al hacer ese paralelo, entendemos que el pastor es un líder espiritual que cuida ovejas. Las ovejas son las personas que necesitan alimento. El pastor es un líder espiritual. Pero resulta que fue idea de Dios crear esta figura. Podemos ver un ejemplo en el pasado, en Génesis capítulo 14, hablando del sacerdote Melquisedec que bendijo a Abraham. Es decir, que esta labor física se convierte en una labor espiritual, fue idea del Señor. Más adelante se crea un sistema litúrgico donde los pastores ahora eran llamados sacerdotes. Los primeros fueron Aarón y sus hijos. Éxodo capítulo 28 fue nombrado, versículo 1, Dios unge a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y este sistema ahora, ¿cómo funcionaba? Estos sacerdotes, aparte de predicar la palabra de Dios, sacrificaban animales. ¿Por qué? En Levítico capítulo 17, versículo 11 nos dice por qué. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hace expiación de la persona. Esto nos responde dos preguntas. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué razón? ¿Cómo así que sacerdotes que eran pastores ahora sacrifican ovejas? Porque las personas que coloca ahí Dios administran la relación entre los hombres y su santidad. Entonces, al no haber una relación directa, Dios escoge estas personas que son sacerdotes o pastores. Lo hace ahora por este método que es el método de los sacrificios. Todo esto lo hace Dios para que las personas pudieran acercarse a Él. Pero resulta que esto fracasó. Encontré tres causas por qué todo este sistema fracasó y finalmente tuviera que solucionarse todo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a resumir en tres puntos cortos. La primera razón es porque los líderes codiciaban y abusaban del poder. El primer ejemplo está en 1 Samuel capítulo 2. Los hijos de Elí abusaban de su posición como sacerdotes. El segundo, ellos alcahueteaban a las personas y eran hipócritas. Por eso Jesús les llamaba sepulcros blanqueados. Eran hipócritas. Por esta razón tuvo que venir Jesús y el ser ahora el correcto sacerdote, dar el ejemplo y cumplir el sacrificio que iba a traer esperanza para la gente. Entonces ese es el mensaje del día de hoy. Ya no dependemos de obras, sino de nuestro sacerdote eterno que es Jesús, y como responsabilidad como ovejas debemos acudir a ese buen pastor. Buenos días, amada Ingresia. Me presento, mi nombre es Sofía Varila y les voy a presentar acerca del tema del perdón. Entonces, yo creo que muchas personas, y creo que la mayoría de nosotros, por no decir que todos, hemos tenido momentos en donde nos equivocamos y cometemos pequeñas acciones que pueden dañar a otras personas, a familiares, a nuestros padres, a nuestros amigos o hasta personas desconocidas que ni siquiera sabemos el nombre.
Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estas acciones, estas pequeñas equivocaciones son pequeñas, las normalizamos, pero muchas veces estas acciones pueden llegar a ser muy grandes. Y igualmente, por más pequeñas que nosotros creamos que son, terminan siendo pecado. Así, todas estas acciones nos llevan a un mismo sentimiento que es la culpa. Una culpa que puede causarnos tristeza, enojo, dañar nuestra vida y llevarnos a tomar más malas decisiones. Por esto, esto no solo va a dañar nuestra vida sentimental, no solo va a afectar nuestras emociones, sino que también va a hacer que nosotros dañemos nuestra vida espiritual. Esto va a hacer que nosotros nos alejemos de Dios, que nosotros rompamos ese vínculo que nosotros tenemos con Él y podemos llevar hasta una muerte espiritual. Esto nos lo dijo también Jesús en la parábola que Él hizo en Lucas 15, 11 al 24, en donde narra la historia de un hijo que fue al mundo, fue al pecado y volvió a su padre, quien lo abrazó con los brazos abiertos y lo llenó con besos de misericordia. Así, nosotros tenemos que entender que el pecado y que toda acción merece un perdón de nosotros, tanto para las personas, pero también sobre todo para Dios. Y para Dios nosotros no tenemos que hacerlo como cuando nosotros se lo hacemos a un amigo, sino que con Dios nosotros tenemos que llevar un proceso de respeto y arrepentimiento profundo. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a cómo perdonar. Y es por eso que tenemos este sermón, porque no es lo mismo que nosotros le pidamos perdón a Dios con arrepentimiento, a que vayamos con amigos, a que vayamos con un brujo para eliminar esa culpa. Entonces, primero vamos a definir qué es el perdón. Entonces, el perdón es un acto de misericordia mediante el cual Dios nos limpia de toda culpa, nos limpia de toda suciedad que tenga nuestra alma y restaura nuestra relación con Él. Esto lo podemos ver en el versículo de apoyo en Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando él aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así tenemos que entender que no se trata de que sea un regalo que nosotros merezcamos, porque realmente nosotros no merecemos el perdón. Nosotros ni siquiera debemos de recibirlo por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Dios nos lo da por su gracia, por su amor, por su misericordia y por amor a su propio nombre. Esto lo podemos ver en los siguientes versículos, como Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que rico es en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por último, en Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En un segundo punto tenemos por qué es necesario el perdón. Tenemos que entender que todos, tanto creyentes como cristianos, tenemos que pedir perdón en nuestras vidas. Este es un paso muy importante para que nosotros conozcamos a Dios, lo recibamos y podamos llegar a la salvación. En nuestro versículo de apoyo lo podemos ver así. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y ellas hallado, y comenzaron a regocijarse. El perdón, además de traer cambios a nuestra vida como creyentes, también permitirá que nosotros mejoremos nuestra comunión con Dios, que aprendamos a recibirlo correctamente en profundidad y que podamos ya ser llevados en el arrebatamiento por la eternidad. Esto lo podemos ver en Lucas 7, 48, 50. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que está perdonando pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Con esto podemos llegar al tercer punto y es cómo encontramos el perdón. Aunque el perdón es un regalo que realmente no merecemos, nosotros tenemos que entender que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, para llegar a un verdadero perdón, tenemos que aprender a pedirlo y apartarnos del pecado y de toda maldad que nosotros tengamos en nuestro ser, como lo vemos en nuestro versículo apoyo. Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan
y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15, 17, 18. Así el pecado sujeta como una ancla a nuestro espíritu a una vida terrenal, donde los placeres del mundo rodean al creyente a una atmósfera que lo va apartando de Dios, por lo que a volver a Dios el creyente debe despojarse de él. Muy buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están? Bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Nelson Vargas, yo soy estudiante del Instituto Bíblico Jesucristo Vive, y hoy les quiero hablar acerca de mi tema que se llama La lengua que sana o hiere. Yo quiero invitarlos en esta tarde que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 12 del versículo 34 al 39, donde está mi texto base. Dice la palabra de Dios: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis hermanos, vivimos en una época donde se habla mucho y se piensa poco antes de hablar. Las palabras llenan las redes, las conversaciones diarias, pero con frecuencia están cargadas de crítica, de ira, de orgullo y de dureza. Sin darnos cuenta, hermanos, usamos la lengua como como uno de los instrumentos más poderosos que Dios nos ha dado para herir o para destruir. ¿Y sabe cómo se llama ese instrumento? La lengua. Cristo declaró una frase, una verdad muy profunda en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca. Santiago capítulo 3 también dice, la compara como una bestia salvaje, pequeña pero capaz de incendiar un bosque entero. Con ella bendecimos a Dios, pero con ella también herimos a los que llevan la imagen de Dios. Un estudio recientemente que se hizo con la Universidad de Arizona en Missouri y en Kansas City acerca de cuántas palabras hablan las personas a diario, y esta investigación arrojó estos resultados, mis hermanos. Dice, los investigadores ¿qué hicieron? Grabaron y analizaron más de 2.200 personas hablando proveniente de 22 estudios realizados. ¿Y sabe qué arrojó el resultado? El resultado mostró que actualmente una persona habla promedio entre 11.900 y 12.700 palabras por día. La pregunta que nos debemos hacer en esta tarde de observación de todas las palabras que nosotros hablamos, ¿realmente nuestras palabras son sazonadas con gracia, como dice la palabra de Dios? La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida. Y sus llamas vienen del mismo infierno, dice la palabra de Dios en Santiago 3:6, en la versión Palabra de Dios para Todos. John MacArthur, un comentarista bíblico, dijo, enseña que la lengua es el instrumento que revela la verdadera condición espiritual del hombre. El problema principal, mis hermanos, no es la boca. El problema principal es el corazón pecaminoso, porque como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca. El problema no está en la boca, el problema está en nuestro corazón. Tenemos que hacernos varias preguntas importantes en mi sermón para poder entender el concepto de lo que estamos hablando y cómo las escrituras y cómo la palabra de Dios nos muestra estas verdades. El primer punto de mi sermón que debemos hablar en esta tarde, mis hermanos, ¿qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? Mateo 12:36 en nuestro texto base dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres. La lengua es un pequeño órgano del cuerpo humano que posee un poder inmenso. Y sabe, Dios nos los ha dado para glorificarlo, para proclamar su nombre.
y para edificar a nuestro prójimo, perdón. Sin embargo, debido al pecado, mis hermanos, el hombre usa frecuentemente su lengua como un instrumento de destrucción. Y nosotros como cristianos debemos analizar y pensar mucho esto. Un pensamiento dice: las palabras nunca son neutrales. Toda conversación revela el carácter espiritual del corazón. ¿Por qué? Porque mi relación vertical se ve muy reflejado en mis relaciones horizontales. Es decir, que mi relación con Dios se ve muy reflejado en mi relación con los demás. Usted sabía, hermano, que amar a los demás, amar a Dios está muy relacionado con amar a los demás. Y eso tiene que ver mucho en cómo nos comunicamos, cómo hablamos con las personas que están alrededor. La lengua, primer punto, revela el corazón. La lengua revela el corazón. Las palabras son una ventana al alma. Lo que el hombre habla evidencia lo que realmente domina su interior. La pregunta que debemos hacernos en esta tarde, hermanos, iglesia, es: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Es un corazón lleno de ira que produce palabras hirientes? Segundo, ¿es un corazón lleno de orgullo que produce arrogancia? ¿Es un corazón lleno de gracia que produce palabras de vida? ¿Sí? Entonces, la lengua revela básicamente lo que hay en nuestro corazón. Segundo, la lengua tiene el poder para edificar o para destruir. Hola hermanos, bienvenidos. Mi nombre es Catherine Velasco y vengo a hablarles de un tema súper importante que es la fe, una necesidad para el creyente. Quiero que ustedes en sus casas busquen en sus Biblias y me acompañen en esta lectura. En Hebreos 11, del 1 al 6. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Resaltamos esa parte: es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Ok, imagina que Dios te pide, así de momento, te dice: oye, tú, deja todo lo que tienes, tus metas, tus sueños, tu casa, tu familia, todo, y ven y sígueme. No te aseguro nada, pero ven y sígueme. No te da un mapa, ni siquiera te da un guía para decirte: ok, vamos por este. Claro está de que la guía es la Biblia, pero quiero hablar de eso. Solo te hace una promesa: tendrías el valor de dar el primer paso. Vivimos en una época donde se exige pruebas para creer, resultados para confiar y garantías para avanzar. Encontramos hombres en la Biblia, en Hebreos, en toda la Biblia, para ser exactos, hombres que no caminaron siendo guiados por lo que ellos creían, sino por lo que Dios les había dicho. La verdadera fe no es una idea abstracta ni un simple sentimiento, es la convicción que nos impulsa a obedecer incluso cuando el camino es incierto y el resultado aún no se ve. Quiero decirle que este sermón es a base de preguntas, entonces vamos a estar respondiendo esas preguntas a través de la Biblia. Son preguntas que nos hacemos diario o que alguna vez pensamos, las cuales son: ¿qué es la fe? ¿Por qué es necesaria la fe? ¿Cómo fortalecer la fe? ¿Quiénes necesitan de la fe? ¿Y en qué momento debo de tener fe? Vamos a resolver la primera pregunta, que es la fe. En Hebreos 11.1, que fue uno de los textos que ya leímos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad de avanzar,
de seguir avanzando con confianza de que Dios conoce el camino completo, aunque tú solo veas una pequeña parte. También nos ayuda 2 Corintios 5:7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Imagínate que andas en un camino solo, que estás rodeado de tinieblas y no logras ver qué hay delante de ti. Es una niebla muy espesa, ¿verdad? Y no hay delante de ti. Tienes miedo de caer, tienes miedo de chocarte, pero te puedo decir que Dios actúa de forma similar. No lo vemos directamente, no vemos qué hay delante, pero te aseguro que Dios te va a guiar y puedes confiar totalmente en Él. También tenemos en Hebreos 11:3 que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe te da el entendimiento, explica lo que la lógica no alcanza. Piensa en el aire, no lo ves, pero sabes que está ahí, lo sientes, ves cómo las hojas se mueven, ves como el ruido, etcétera, ves muchas cosas y sabes que es el aire. Quiero decirte que de esa manera similar pasa con Dios. No lo vemos directamente, pero podemos reconocer sus obras, sus maravillas, todo, y sabemos quién fue el causante. La segunda pregunta es, ¿por qué es necesaria la fe? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Tenemos que tener en cuenta eso. Es importante agradar a Dios. Es necesario. Ok. La fe no es un complemento de la vida cristiana. Es el fundamento sobre el cual el creyente vive, camina y persevera. También tenemos otro versículo que nos apoya en esto. Dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed lo que recibirás y os vendrá. La fe activa promesas. Sin fe la oración se queda así, se queda sin importancia, se queda sin esa esperanza de que se va a cumplir. Como si estuvieras hablando solo. Sabes que no se va a cumplir, que vas a hacer promesas, pero tenemos que tener en cuenta de que si oramos debemos orar con total fe, porque la fe es muy importante en la oración, para que no se quede vacía, para que no simplemente sea una promesa que tú sabes que no se va a cumplir, sino que se la estás dando al que todo cumple y que las promesas nunca olvidan. Ok, en Efesios 2:8 también nos ayuda bastante, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.